Hola, yo quiero hablar unos minutos sobre el tema del campamento que era gracia sobre gracia. Y dice Juan 1.9, voy a leer, de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Bueno, la ley nos habla de la justicia de Dios, de los estándares de Dios para la vida. Como creador, Dios puso límites para la vida humana. Dios puso límites para que la vida fuera próspera, fuera agradable y perfecta. Dios ordenó cosas que debían cumplirse en la vida de los humanos y bendijo a la humanidad y a la creación. Les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. El primer mandamiento nos muestra la visión de Dios y esa visión no es una iglesia o una sinagoga donde se le estén ofreciendo sacrificios, alabanza y adoración. Su visión es una creación abundante, llena de humanos viviendo vidas plenas, gobernando la creación en el lugar de Dios. Dios no estableció desde el inicio rituales para servirle. Estableció su visión de cómo debían ser las cosas. Él dio sus mandatos y envió al hombre a establecerlos. Dios venía regularmente a ver al hombre y hablaba con él. El hombre estaba cumpliendo el plan de Dios y las cosas funcionaban bien para Adán y para Eva. No había rituales entre ellos, entre Dios y los hombres, porque la relación era tan íntima entre ellos que estaban funcionando los hombres y Dios como una sola mente. La relación con Dios era todo lo que el hombre necesitaba para vivir esa vida abundante. Quiero repetir eso. La relación con Dios, esa relación íntima, era todo lo que Adán y Eva necesitaban para vivir esa vida abundante, esa vida plena que Dios había establecido para ellos. Después de eso, Eva escuchó la enseñanza de los demonios, las doctrinas de los demonios, como dice en el Nuevo Testamento. Por medio de una serpiente, el demonio habló a Eva y la engañó, haciéndole creer que había maneras de vivir mejores que la que Dios les había dado. Espero que tú no estés oyendo doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios que te estén haciendo pensar que hay mejores maneras de vivir que las que Dios tiene para ti. La desobediencia del hombre alteró el balance que Dios había dado al inicio. Alteró la autoridad que Dios le había dado para gobernar sobre el mundo. Esa autoridad fue afectada, fue prácticamente perdida. La tierra fue maldecida. El campo ya no le producía frutos a Adán, sino que le producía espinos. Y ahora tendría que esforzarse para ganar su sustento día tras día. Los hijos de Eva ahora nacerían con dolor y ella sería dominada por el hombre. Los cuerpos de ambos decaerían, tendrían un proceso de crecimiento hasta la plenitud, hasta su plenitud física, pero después de eso los mecanismos internos, celulares, fisiológicos que les mantienen renovándose, que mantienen el cuerpo recuperándose, regenerándose, rehabilitándose, curándose de forma natural, esos mecanismos dejarían de funcionar lentamente hasta que sobreviviera la muerte. Dios le dijo eso en estas palabras: polvo eres y en polvo te convertirás. Por mucho tiempo, esta relación inicial entre Dios y los hombres continuó de forma más o menos cercana por medio de familias, siendo pocos los que se mantuvieron fieles a esa relación con el Creador, mientras que muchas familias, clanes, ciudades, naciones, reinos, se desviaron totalmente de los planes de Dios, de la forma de Dios, y escucharon las enseñanzas de los demonios. El propósito del sistema de ordenanzas y prohibiciones que Dios trajo a Moisés cientos o miles de años después fue que durante un tiempo, antes de la venida del gobernante de Dios, escucha eso, antes de la venida del gobernante de Dios, la gente tuviera lo más cercano a ese estado inicial donde Dios tenía al hombre gobernando sobre la creación.
pero ahora sería un pueblo que Dios había escogido, los descendientes de Israel o Jacob, como le llama la Biblia, esa nación, ese pueblo, ese grupo de gentes, viviendo lo más cercano posible al modelo de Dios en medio de otras naciones que estaban apartadas de Él, que estaban viviendo de una forma diferente a la que Dios había establecido. Entonces, este pueblo, el pueblo de Dios, estaría libre de las maldiciones de Adán, estaría gozando de los beneficios de Dios y le permitirían estar a la cabeza de los reyes de la tierra. Quiero leerte una serie de, o cuál era el plan de Dios, qué es lo que Dios le dijo a ese pueblo, al pueblo que escogió y al que le trajo esa ley que Dios dio por medio de Moisés. Recuerda que empezamos leyendo donde dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles eran los beneficios de esa ley? Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Benditos serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado. Benditas serán tu canasta y la mesa donde amasas. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre todos tus enemigos. Bendecirá tus graneros y todo el fruto de tu trabajo. Te dará su bendición en la tierra que te ha dado. Te establecerá como su pueblo santo. Todas las naciones de la tierra te respetarán. El Señor te concederá abundancia de bienes. Multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas. Abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, siempre estarás en la cima. Esto que enuncié es un resumen del propósito de la ley. Nada despreciable lo que Dios quería para su pueblo. Sin embargo, en el libro de Juan dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a comparar con la visión de Dios. Otra vez, con la visión de Dios que establecimos al principio. No es una iglesia o una sinagoga donde se le hagan sacrificios, donde se le rinda adoración. Es una creación abundante, llena de humanos viviendo vidas plenas, gobernando la creación en medio de naciones que no estaban sirviendo a Dios, pero que iban a ser bendecidas por medio de este pueblo santo, por medio de este pueblo de costumbres diferentes. En ese tiempo, en el tiempo de Moisés, la ley era lo que necesitaba la gente, era suficiente para que el hombre viviera en plenitud en medio de las naciones, para que el pueblo de Dios viviera con bendición en medio de las naciones. Sin embargo, el sistema de leyes y ordenanzas que Moisés le dio a la gente hizo más que evidente que la naturaleza humana es totalmente apartada del bien. El pueblo no es bueno y el pueblo no es sabio. Perdón que se los diga. La naturaleza humana está gobernada por la mente y por el cuerpo. La mente no tiene los pensamientos de Dios y el cuerpo solo busca lo propio, su propia satisfacción. En lo individual y en lo colectivo, nuestros pensamientos y nuestras acciones se apartan de Dios, hundiéndonos cada vez más en la maldición de Adán, en las maldiciones de Moisés. Ahora vino Jesucristo, trayendo o acercándonos el gobierno de Dios. El gobierno de Dios, que en la Biblia se le llama el reino de Dios, pero quiero que lo entiendas así, el gobierno de Dios está en medio de nosotros, aunque no se ha manifestado aún. Por medio de Jesucristo se ha ampliado la capacidad del hombre para vivir la vida de Dios. La verdad de Jesucristo marca el camino a vivir, el estilo de vida, las costumbres que hacen que una persona pueda lograr vivir como hijo de Dios y traiga el gobierno de Dios a su vida y a su entorno. La verdad de Jesucristo va más allá de cumplir leyes y toca los impulsos internos, los sentimientos ocultos, los pensamientos que nadie puede ver, pero que son leídos y recordados por Dios. ¿Oíste? Los impulsos internos, los sentimientos ocultos,
los pensamientos que nadie puede ver, pero que son leídos y registrados por Dios. ¿Qué es la gracia? A los antiguos, la gracia era el ser recibido o aceptado ante otras personas, de quienes se necesitaba un favor, de personas importantes, de autoridades. La gracia les permitía ser aceptados, ser escuchados y que sus necesidades fueran cubiertas. Pero la gracia después de Jesucristo ha ampliado su definición. Ahora es también la capacidad de Dios para vivir en la verdad. Es una capacidad que va más allá de tus fuerzas para cumplir el llamado de Dios a tu vida. La gracia en ti es la fuerza que te permite mantenerte en santidad cada vez que tú decides por Cristo. La gracia de Dios hacia ti te permite acercarte una y otra vez a Dios. Es ser aceptado porque Jesucristo vive en ti. Y cuando vienes a Dios, traes a Jesucristo contigo y eres recibido, no importa cuántas veces vengas a Dios. La gracia de Dios es también una capacidad extraordinaria para hacer cosas extraordinarias en tu trabajo y ser prosperado. La gracia de Dios no es solo para tu vida espiritual, para tu vida devocional, para tu integridad, sino también para habilidades intelectuales, para despertar, para desarrollar, para hacer crecer en ti habilidades intelectuales, habilidades manuales, habilidades sociales que te permitan una mayor posición. Y Jesucristo además nos ha traído gracia sobre gracia. Dios extiende su gracia hacia ti y nuevamente lo vuelve a hacer cada día. A los antiguos, Dios les mostró que su misericordia era nueva cada mañana. Esto quiere decir que todos los días ellos recibían misericordia de Dios, misericordia nueva de Dios, renovada. A nosotros no solamente misericordia, sino también gracia tras gracia. Gracia una vez más, otra vez más. Dios tiene para los que sigan a Jesucristo capacidad sobre capacidad, aceptación tras aceptación, fortaleza tras fortaleza, milagro tras milagro. Hago el llamado para ti. ¿A qué nivel quieres vivir? ¿A qué nivel estás viviendo? ¿A qué nivel vas a vivir? ¿Hasta dónde quieres llegar? Jesucristo está por regresar y hay dos llamados ahora y tú estás en uno de estos. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, y este es el primer llamado. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de ahí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Tal vez este es el primer llamado y el llamado que Dios tiene para ti, en el que tú estás. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios. Pero tal vez estás tú en el segundo llamado, y te lo voy a decir. El segundo llamado es así: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Para vencer y alcanzar su llamado, Dios te ha dado las palabras de Cristo, su verdad, y te ha dado gracia sobre gracia. Dios te bendiga.